Bueno, un placer estar aquí. Yo estuve aquí el año pasado, no sé si se acuerdan. Oh, sí. Ok, bueno, por lo menos hay algunos que se acuerdan. No quiero decir, pero... Bueno, y el año pasado di el testimonio un poco de dónde vengo, que soy puertorriqueño, como decimos allá, de pura cepa. Estuve casado 32 años. Cuando mi esposa murió, fue que sentí el llamado del Señor y ahí empecé a buscar seminarios, pero como ya yo no era una vocación ni siquiera de otoño, era de invierno. Acá los americanos no piensan como piensan otros pastores y por fin conseguí un obispo, porque hay que conseguir obispo. Entonces conseguí un obispo en la República Dominicana y me ordené en marzo 25 del 2017 en la República Dominicana, después de 4 años de estudio de teología. Antes de eso, pues trabajé muchos años. Mi vocación antes que eso era de casado y tenía familia, tengo una hija, un hijo y tengo 4 nietos. Bueno, 3 nietos y una nieta. Y la menor es la que rige todo. Pero aparte de eso también, pues, trabajé como psicólogo escolar por 24 años en condado de Palm Beach, donde vivía, en Boca Ratón, y después de esos 6 años en Broward, en la parte norte, como el director del departamento de psicología de las escuelas. Bueno, y siempre sirviéndole al Señor. Conocí a mi esposa sirviendo y de grupos de jóvenes hicimos la transición a matrimonios y a grupos de hombres y mujeres y teníamos siempre ministerios y cosas. Siempre trabajando y siempre haciendo. Bueno, con eso cierro y voy a cumplir 3 años y estoy en la parroquia de San Luis. Y voy a cumplir 3 años en San Luis el 24 de enero, que llevo ya. Bueno, hoy las lecturas están maravillosas. Podríamos hablar de cualquiera de las dos por buen rato, pero voy a tratar de hacer un resumen de cada una. Estamos hablando de David, el joven ese de 15, 16 años que el Señor llamó a ser rey. El Señor se lo escogió. ¿Y qué era él? Un pastorcillo, porque ni siquiera tenía edad para hacer mucho. Era el 8º hijo. O sea, que ustedes saben, ¿verdad? Que cuando llega la camisa nueva, el mayor, y después el otro, y el otro, y el otro, cuando llegaron al pobre David, lo que tenía que para ponerse no era mucho, porque siempre era el último. Y como era el último y ya los otros estaban un poquito mayores, pues a él le tocó irse al trabajo que a nadie le gustaba, porque ser pastor no era un trabajo hermoso, ser pastor era un trabajo difícil. Había que dormir con las ovejas afuera, había que tratarlas y no huelen bien, son apestositas, son muy estúpidas, bueno, no quiero decir estúpidas, ¿verdad? Pero son lentas. Si una se va por ahí se van todos y todas se pierden, porque son así, que necesitan a alguien constantemente velándolas y cuidarlas. Físicamente era muy duro y, por supuesto, pues él tenía que haber sido un muchacho fuerte, joven, pero era lo ordinario. Y el Señor siempre toma lo ordinario y lo lleva a lo extraordinario. Esa es la hermosura de la vida de David. Un muchacho de la ciudad que nadie quería, Belén, la más chiquita de todas, el último de los hermanos. Los otros hermanos, tan pronto Samuel los vio, dijo: qué hombre tan grande, guapo, elegante, ese tiene que ser el mayor. El Señor le dijo: no, ese no es.
Pero la diferencia es que en su juventud y en su realidad, y por haber sido pastor y haber pasado lo que fuera, era un joven que y era un buen judío. Conocía la ley y confiaba en su Dios. Confiaba en su Dios. Nadie quería ir contra Goliat. No aparecía un voluntario en el ejército de Saúl. Saúl no conseguía, como dicen por ahí, un campeón que lo defendiera, un héroe, un juez que lo defendiera. Nadie. Y David, oye, lo que está llevando es llevándole la comida a los hermanos para que comieran, porque los hermanos eran los que eran miembros del ejército, él no. Y él estaba llevando comida a sus hermanos. Y oye lo que está pasando. Y siente y ora con el Señor. Y cuando está en la presencia del Señor, siente que el Señor le está diciendo que él va a vencer. Y el muchachito de 15 años le dice a Saúl, yo voy. Nadie quiere ir. Yo voy. Mi Dios me librará. Confía en el Señor. Pone toda su confianza en Dios. El Señor me librará. Y luego escribe esos salmos. El Señor me librará de la mano del enemigo. El Señor hará esto. El Señor... Todos esos salmos tan hermosos. Y no era perfecto. Porque después que se encaminó también cogió otro día la vereda. Hizo cosas que no tenía que hacer. Pero la diferencia es, creía en el Señor y conocía la misericordia y la voz del Señor. Y cuando el profeta le dice, David, ¿cómo hiciste esto? Por su orgullo le dijo, yo soy rey ya yo no tengo que preocuparme, yo soy el que manda aquí, como hizo Saúl. No, él se humilló, se vistió de saco y buscó la misericordia de su Señor. Todo un rey se humilla porque cometió un error. La hermosura de David es que confía en las promesas que Dios le había hecho. La hermosura de David es que en medio de la tribulación, su confianza y su fe en Dios no se rompe. Esa es la hermosura de ese rey. Y el Señor lo premia, dándole el Salvador en su casa. De la casa de Jesé salió el Señor. Y el Señor lo bendice. Nosotros estamos viviendo unos tiempos extremadamente difíciles, donde los problemas, la sobresexualidad, el problema económico, de guerras por todos lados, gente muriendo, sociedad que se ha olvidado de Dios, una sociedad que no es que no haya, ni siquiera es que no haya, que decidan ser ateos, no, es la indiferencia total ante Dios, que es todavía peor. Ni me interesa ni quiero saber de él. No me hablen de eso, eso no es para conmigo. En medio de toda esa dificultad, nosotros, los soldados, los fieles, los bautizados, los reyes, los hermanos del Señor por adopción, estamos llamados a confiar en el Señor y hacer. Porque el que es cristiano no se sienta a ver el programa por televisión. El que es cristiano se vuelve protagonista. David se volvió protagonista delante de los demás. Tomó responsabilidad y supo que el Señor quería que hiciera. Y se lanzó con sus 5 piedras. Por ahí hay una enseñanza maravillosa sobre las 5 piedras: Eucaristía, fe, palabra, María y oración. Hay una enseñanza preciosa sobre eso. Bueno, el tullido.
El Señor sabe que ya los fariseos están detrás de él. El Señor conoce el corazón del hombre. Entra a la sinagoga y está el hombre con la mano tullida que no la podía enderezar. Sabiendo que era sábado, porque él iba todos los sábados, el Señor iba a la sinagoga. Era buen judío Jesucristo. Entonces empieza a predicar en la sinagoga, pero esta vez sabe lo que va a pasar. Lo ponen en medio y hace esa pregunta tan hermosa: ¿es lícito hacer el bien o el mal el sábado? Porque esa es la pregunta. Y nosotros a veces no entendemos que a lo mejor la pregunta sería hoy para nosotros: ¿es lícito nosotros tener tradiciones y seguir costumbres que no tienen los valores cristianos? ¿Es lícito para nosotros seguir con valores? En Puerto Rico, yo puedo hablar de los puertorriqueños, si aquí hay algunos porque me diga algo que me regañen, pero yo soy puertorriqueño y tengo autoridad, tengo toda una vida de un doctorado en puertorriqueñismo. Esos hombres boricuas que se sientan y hay que hacérselo todo. Hay que llevarle hasta, si se van a soplar la nariz, hay que llevarle hasta el Kleenex, porque si no, no muere. Y van a misa. La paz. Hasta los propios hijos, ni siquiera abrazos, ni besos, ni nada. Eso es una cosa, un machismo y una cosa. Eso no es del Señor. A veces los valores y las costumbres que tenemos, cuidado que no son valores cristianos. Hacer el bien ante todo. Pedro en la casa de... Ay, caramba, estoy teniendo un momento senil. No es lo mucho, es lo seguidito. Cuando está en casa de Cornelio, que había habido el Pentecostal de los paganos, porque lo mismo que pasó en Pentecostés para los judíos, pasó en casa de Cornelio para los paganos, porque Cornelio era un pagano. Eso se llama el Pentecostés de los paganos, le dicen algunos teólogos. Bueno, le dice que se levanta y hace un discurso. Lo primero que describe de Jesús es ese que ustedes crucificaron, que murió, pasó haciendo el bien. Esencial. Pasó haciendo el bien. Para Jesucristo era más importante hacer lo correcto, el bien, el amor, el servicio, la misericordia, la redención de los hermanos, hacer la misión del Padre, porque Jesucristo fue fiel al Padre y fiel a su misión. Para él lo importante era hacer el bien y revelarnos a nosotros el mensaje del amor, del perdón, de la misericordia. Revelarnos a nosotros un Padre, no de castigo, sino un Padre de misericordia y de amor. Cristo era el rostro del amor del Padre. Cristo era el rostro de la verdad. Cristo era el rostro de la misericordia del Padre. Los judíos se dejaban llevar de una ley y habían escrito tantas leyes, que habían 700, 800 leyes que ellos seguían. Y muchas de ellas eran hasta tontas. Podía salvar un becerro que se amarraba en la verja, pero no podía sanar a otra persona. Y el Señor dice, no, estamos aquí para hacer el bien. Y el mensaje del Señor, de misericordia, de amor, de cambio radical y de servicio. Y la vida del Señor era tan radical para ese momento, que miren cómo termina la escritura de hoy. Los fariseos
y los del partido de Herodes se juntaron para perseguirlo. Eran enemigos. El partido de Herodes funcionaba con los romanos. Los fariseos no podían bregar con eso. El partido de Herodes era el partido que ayudó a los romanos, por eso era que lo mantenían en el poder. Y la presencia de Cristo es tan radical su mensaje que une a los enemigos, se unen para vencer a Cristo. Pero Cristo venció, porque ellos creyeron que matándolo era la solución. Pero matándolo lo que hicieron fue bendecir, sacrificar y redimir a la humanidad. Murió uno por todos y entregó su vida. Y así va haciendo el bien. Y el paralítico, el de la mano entullida, que lo habían parado en el medio, cuando él vio a toda esa gente, tiene que haberse asustado entre los fariseos, pero confió, como confió David, en que Cristo había visto algo en Cristo que lo atrajo, que lo llevó, que lo tocó, y tuvo la confianza de ser cuando el Señor se lo pidió. Porque si no hubiera confiado, no hubiera tenido fe, no hubiera tratado de alargar la mano, se lo hubiera guardado y no hubiera habido milagro. Nosotros estamos llamados, hoy, ¿verdad? San Antonio Abad, primero el que dicen que es el padre de los monasterios y todas esas cosas tan hermosas. Hoy estamos llamados sencillamente a entender que en medio de un mundo tan difícil como el que estamos viviendo, confíen en el Señor, confíen en las promesas del Señor, porque todas ellas se cumplen, todas. Apréndansela. La primera y la más importante: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. No importa lo que hagamos, dónde nos metamos, no importa lo que seamos, bien o mal, Él está ahí para fortalecernos, para darnos la fortaleza para vencer. Que el Señor les bendiga y que el Señor les dé mucha fortaleza siempre y la encuentren en su palabra y en la Eucaristía. Amén. Amén. Padre.